Que el Señor les bendiga en este día, amigos que nos visitan. La paz, hermanos, sea con todos ustedes. Nuevamente, Día del Señor. Estamos gozosos, alegres, venimos a deleitarnos. Es un día de deleite. Como decía el hermano, no es una carga, es un deleite para nosotros. Quiero que me acompañen esta mañana a Romanos, que leía el hermano, capítulo 3. Romanos capítulo 3, y nos vamos a posicionar allí en los versos 21 al 26. Romanos capítulo 3, de los versos 21 al 26. Dice así la bendita palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Clamemos a Dios. Oh bendito Dios, Dios trino, soberano. En los méritos de tu Hijo amado Jesús, vamos a usted en oración esta mañana, pidiendo para tu pueblo tu socorro, tu auxilio para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra, que sea tu Santo Espíritu obrando en nuestros corazones, no solamente que quede en nuestros oídos, sino que baje en nuestros corazones y nosotros podamos deleitarnos con tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Santifica tu pueblo por medio de ella y dale vida espiritual a aquellos que no tienen, Señor. Ayúdame a mí, oh Dios bendito, a que yo sea lo más fiel al texto, no errar en el camino de tu palabra, Señor. Ayuda a este siervo inútil, Señor, a mostrar tu gloria, tu cruz, Señor, tu evangelio, por medio de este pasaje. Bendice a nuestros hermanos que no pudieron venir, amigos, sigue asistiéndoles donde quiera que se encuentre, Padre. Ayuda a las demás iglesias que predican esta palabra también en tu nombre. Bendito eres por siempre, descansamos en ti y en tus méritos. Amén. En una ocasión, una empresa abrió una vacante y recibió 2 currículos. Uno pertenecía a una persona con muchísima experiencia y buenas referencias, que confiaba plenamente en sus propios méritos. El otro era de alguien con muy poca experiencia y referencias insignificantes, que no esperaba ser aceptado, sino que este segundo confiaba únicamente en la misericordia del empleador. Para sorpresa de todos, fue contratado este segundo. Y aquel hombre, agradecido por la oportunidad recibida, se convirtió también en el mejor empleado de la empresa. Cuando le preguntaron cuál era su motivación, él respondió: quiero honrar a quien misericordiosamente me dio esta gran oportunidad. Hermanos, así también sucede en lo espiritual. Muchos creen que serán aceptados por Dios por sus méritos, por su currículo. Pero la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Nuestro único refugio es venir a Dios reconociendo nuestra necesidad y confiando solamente en su gracia y su misericordia. Y lo único que nos resta a nosotros,
a estos siervos inútiles pecadores es lo que hizo este empleado, este segundo, y es mandar el currículo vacío a Dios, simplemente esperando que en su misericordia y en su gracia, su gran bondad, Él nos provea una solución para nuestro problema. Hermanos, Dios revela, llévate esto a tu casa, esta idea, Dios revela en Cristo la justicia que salva al pecador que cree y no el que confía en su propia justicia o méritos. Y de esto se trata nuestro texto esta mañana, Romanos 3, 21 al 26. Considerando este pasaje por muchos teólogos, no solamente de la carta, sino de toda la escritura como el corazón. El corazón. Es el corazón de toda la Biblia, porque no existe en toda la Biblia un texto que dé de manera tan sencilla y resumida nos presente lo que Dios ha hecho para resolver nuestro problema. El problema de la injusticia, que viene hablando Pablo, y el problema de la consecuente ira de Dios. Tanto así que un comentarista llamado Leon Morris ha dicho que posiblemente este párrafo es el más importante que jamás se haya escrito. Y toda esta información esta mañana entonces que vemos allí, vamos a dividirla en 4 partes. Primero vamos a ver la justicia de Dios revelada. La justicia de Dios revelada. Segundo, la causa para revelar esa justicia. Tercero, el resultado de la justicia revelada, ese resultado. Y cuarto, el propósito de revelar la justicia. Bien, primer punto, la justicia de Dios revelada. Leemos nuevamente Romanos 3:21, acompáñenme, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada o testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Vamos a ver un poco el contexto, ¿no? Para entender este pasaje, nosotros debemos recordar lo que Pablo viene enseñando en los primeros capítulos. Primero, él explica que los gentiles son culpables delante de Dios porque rechazaron y cambiaron la verdad de Dios, cambiaron su gloria. Luego dice que los moralistas también son culpables. ¿Por qué? Porque aunque aparentan ser buenos, igualmente pecan e hipócritamente desobedecen a Dios y pisotean su palabra. Después, Pablo muestra que los judíos tampoco tienen excusa, porque aún teniendo la ley y la palabra de Dios, también la desobedecieron. Ahora, vemos este contexto. ¿Y cuál es la conclusión de todo eso? Pablo lo resume en Romanos 3:10, la predicación anterior que dio el hermano, y da la gran acusación. No hay justo ni aún uno. Esa es la gran acusación. Lo justo es dar primero un diagnóstico, ¿verdad? Para después dar el tratamiento. Bueno, y ese es el gran diagnóstico de toda la humanidad. Todos somos pecadores delante de Dios, todos estamos bajo el juicio divino de Dios y somos culpables. Pero después de mostrar esa realidad tan oscura, ¿verdad? Surge una gran pregunta. ¿Hay esperanza? Es la pregunta. ¿Hay solución para el problema del pecado y la ira de Dios? Bendito Dios, sí hay solución. Y la respuesta gloriosa comienza a partir de Romanos desde el versículo 21, 3:21, con esas palabras, anótala, pero ahora. Alguien decía los benditos pero de Dios, pero ahora. Ese pero marca un cambio maravilloso y a partir de ahí un contraste con los anteriores versículos y pasajes, porque Dios sí ha provisto una solución para el pecador. Después de mostrar la oscuridad del pecado humano, Pablo ahora dirige nuestra mirada hacia la luz y la solución
que Dios ha dado. Por eso comienza diciendo, pero ahora. Esas palabras marcan un cambio glorioso, queridos hermanos. Después de hablar de condenación, Pablo, pecado e ira, ahora aparece la esperanza. Hasta este punto de Romanos, Pablo ha dejado claro, repito, que no hay justo ni aun uno. Nadie puede salvarse por sus propias obras, su propia justicia. Pero entonces Dios interviene. Y me gustan estas palabras de estos dos comentaristas. Hablando de ese pero ahora, dice Martín Loillón, dice lo siguiente, que no hay en toda la escritura palabras más maravillosas que estas, pero ahora. Después de ese cuadro oscuro, pero ahora. Y John Stott también dice lo siguiente, y me encanta esto, dice, la tremenda y difícil situación del ser humano se describe, como vimos, desde Romanos 1, versículo 18, a Romanos capítulo 3, de los versos 20. No hay allí un rayo de luz, no hay allí la menor esperanza, ninguna posibilidad de rescate. Pero ahora, dice Pablo, Dios ha intervenido, es Dios quien toma esa iniciativa. Después de una larga y oscura noche, hermanos, ha salido el sol, un nuevo día ha amanecido y el mundo se ha inundado de esa luz. ¿Y cuál es esa solución? Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, ¿saben qué? La justicia de Dios se ha manifestado. Fin de la cita. Hermanos, la respuesta al problema de nuestra injusticia no está en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Dios. Repito, Dios revela en Cristo la justicia que salva al pecador que cree y no al que confía en sus propios méritos o justicia. Nosotros no tenemos méritos suficientes para ganarnos el favor de Dios, entrar al cielo. Si dependemos de nuestro propio currículo espiritual, nunca, pero nunca podremos ser aceptados delante de la presencia de un Dios que es santísimo. Pero Dios, en su gracia, ha provisto una justicia perfecta para el pecador. Él le da al injusto lo que necesita para poder acercarse a su presencia. Amén. Por eso que cuando Pablo dice, pero ahora la justicia de Dios ha sido manifestada, es decir, ha sido revelada. Ya Pablo había usado este término, no sé si recuerdan, anterior en el capítulo 1 de Romanos, verso 18, él dice, la ira de Dios se revela o se manifiesta desde el cielo. ¿Podemos ver el contraste? Ahora, después de decir que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia, Pablo se goza en decir, pero ahora hay otra cosa que se ha revelado desde el cielo y es la santa justicia de Dios. Se había revelado la injusticia de los hombres y aquí se revela la justicia de Dios. Ese es el regalo que el injusto necesita para ser aceptado en su presencia. Pero no malentendamos ese cambio, esa frase de la justicia de Dios ha sido revelada. Esto no significa que Dios cambió de plan. Oye, no es que como que si el primer plan hubiese fallado y entonces Dios inventó otro. No, desde el principio Dios había planeado esta salvación. Por eso que el verso 21 dice que esta justicia fue atestiguada, testificada por la ley y los profetas. Es decir, hermanos, en el Antiguo Testamento ya anunciaba ya de antemano que Dios iba a traer una justicia para salvar al pecador. Ya lo anunciaba. A través de las profecías, sacrificios, sombras, tipos, Dios venía mostrando, revelando desde hace mucho tiempo lo que haría en Cristo. Así que la diferencia es que antes fue anunciada, pero ahora ha sido revelada plenamente. Como cuando anuncian, ¿verdad?, la medicina, una vacuna, antes que llegue al hospital. Ya están por sacarla del hantavirus, creo. La anunciaron, pero primero se habla de ella, de ese anuncio.
pero luego finalmente está disponible esa vacuna para las personas. Así también la justicia de Dios ya había sido prometida, pero ahora ha llegado, se ha revelado. Y podemos decir, como decía alguien, el virus de la injusticia humana, el virus de la injusticia humana tiene un remedio, tiene solución y está en la bendita justicia de Dios. Y la buena noticia fue atestiguada, testificada y ha llegado y está disponible para nosotros. Ahora, para nosotros, ¿para quién está disponible esa justicia de Dios? Es la pregunta. Voy a responder esa pregunta con el texto de manera positiva y manera negativa. En el verso 21, también Pablo dice algo muy importante. Esta justicia fue manifestada o revelada aparte de la ley, aparte de la ley. ¿Qué significa esto? Eso significa que el regalo de la justicia de Dios llega a nosotros, como dice esa versión de la Biblia de Jerusalén, independientemente de la ley. Trataron de establecer ellos su propia justicia. ¿Cómo? Por medio del cumplimiento de la ley, lo que vimos en el sermón pasado. Esto quiere decir, hermanos, que nadie puede obtenerla tratando de ganársela obedeciendo la ley. Este fue el error, obviamente, de muchos judíos. Quisieron establecer su propia justicia por medio de sus obras, sus méritos, en vez de recibir la justicia de Dios que se ofrece como un regalo. Así que el problema, como estamos viendo, no era la ley. ¿Por qué? Porque la ley es buena, es santa, es justa. El problema es que la ley nunca fue dada para salvar. Ese es el problema. ¿Cuál fue el propósito de la ley? Lo vimos cerrando Romanos 3:20. La ley fue dada para mostrar el pecado y no para quitarlo. La ley actúa como un espejo. Cada vez que voy para que el hermano y veo el espejo, me veo. La ley actúa como un espejo, nos muestra nuestra condición y nuestra necesidad de Dios. El que ha tenido la oportunidad de ir para que el hermano vea el espejo con los mandamientos. Es algo así. El propósito de la ley, escúchese esto, el propósito de la ley no fue darle justicia, no, sino que el propósito de la ley fue mostrarle su injusticia. ¿Sí? Y todo con el propósito de que ellos terminaran más bien corriendo, buscando auxilio hacia Dios y recibir la justicia que viene solo de Él. Ese fue el gran problema de ellos. Malinterpretaron la ley, la malusaron y quisieron con ella ganar su justicia, en lugar de renunciar más bien a sus injusticias, sus pecados y correr a la misericordia de Dios. O como dijo Martín Loillón, la ley fue dada para revelar el pecado, no para resolver el problema del pecado. Entonces, si esa justicia de Dios fue manifestada, ¿verdad? No es para que ellos quieran ganarla cumpliendo la ley. ¿Para quién es esa justicia entonces? Respondemos, Romanos 3:22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, dice, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. La justicia de Dios entonces no es para que el que intenta ganarse la salvación, ganarla con sus esfuerzos, sino para que el que reconoce su pecado, renuncia a confiar en sí mismo y pone su confianza, como cantábamos el himno, solo en Jesús, solo en Cristo. Dios revela, repito, en Cristo la justicia que salva al pecador que cree. Ese es el punto. Y no al que confía en su propia justicia. Romanos 4:5 dice, al que no trabaja, pero cree, su fe le es contada por justicia, que es allí en este contexto trabajar, como hicieron los judíos, ¿verdad? Querer obrar conforme a la ley para alcanzar la justicia de Dios. Por eso la salvación, repito, no se recibe por méritos humanos, sino por la gracia de Dios mediante la fe. Por tanto, tú que estás aquí, amigo, si quieres apropiarte de ese regalo de la justicia de Dios, tienes que abandonar
tienes que renunciar a tu propia justicia, a tus propios méritos. Que de paso, como dicen en Isaías 64:6, es un trapo de inmundicia. Lo que tienes que hacer es, convencido más bien por esa ley que te dio el Señor, que es buena, renunciar a tu injusticia y correr a Dios, creyendo que en Cristo Él ha provisto la solución para el problema. Por eso que algunos comparan la fe con una mano vacía, ¿sí? No una mano que se levanta delante de Dios y le dice, mira lo que tengo para darte, Dios. No, porque nuestra propia justicia delante de Dios, repito, es un trapo de inmundicia. La fe verdadera es la mano vacía que se extiende hacia Dios diciendo, Señor, dame tú, porque yo no tengo nada bueno que darte. No hay nada bueno en mí. La fe es venir a Dios entonces reconociendo nuestra necesidad y dependiendo completamente de su misericordia. Amén. Pero aquí debemos aclarar algo importante. Aunque la justicia de Dios se recibe por la fe, se recibe por la fe, eso no significa que la fe sea la fuente de nuestra salvación. Hoy otra vez, mucha gente termina teniendo fe en su propia fe, en vez de Cristo. Tienen fe en el instrumento, en vez de Cristo. Romanos 3:24 dice, somos justificados gratuitamente por su gracia. Eso significa que la fuente de nuestra justicia no es nuestra fe, sino la gracia de Dios. El pastor Sugel decía que imagínense un tubo, esa es la fe, el tubo, pero por allí viene la gracia de Dios. Y también significa que Dios la da gratuitamente, no porque haya algo bueno en nosotros, que lo merezcamos, no. Esto significa que la razón no está en nosotros por esa causa, sino que está en Cristo. O sea, el hecho de que esa justicia llegue a nosotros por medio de la fe, no significa que mi fe, repito, es la fuente de esa justicia. Esa fuente, quiero que se lleven esto, esa fuente es la gracia de Dios, que la da gratuitamente a aquel que cree. Ahora miren, y la fe tampoco es la causa de esa justicia. No es la fuente, la fe no es la fuente, ni es la causa. Y eso nos lleva al segundo punto, la causa para revelar la justicia. O sea, la causa por la cual Dios ha revelado esa justicia. Entonces, ¿cuál es la base o la causa de esa justicia? Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ahí está la fuente, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí tenemos la causa, la razón, esa base. La causa por la cual Dios, repito, puede justificar al pecador no está en nosotros, ni siquiera en nuestra fe, sino en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí llama la atención esta palabra redención. ¿Y redimir qué significa? Entonces, ser liberado por medio de un pago. Eso es redimir. Y eso es algo importante, porque la salvación es gratuita para nosotros, pero no lo fue para Cristo. ¿Por qué? Aquí viene para que entendamos lo que es redimir. Cristo tuvo que pagar con su propia vida para que nosotros pudiésemos recibir gratuitamente la justicia de Dios. Ahí está. A él sí le costó. Así que la razón o causa de este segundo punto no está en nosotros, sino que está en Cristo. Y agrega Romanos 3:25 que Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe por su sangre. Otra palabra, ¿verdad? ¿Qué significa propiciación? Propiciar significa absorber o aplacar esa ira de un Dios que está irado por el pecado. Eso significa que Jesús entonces tomó sobre sí la ira de Dios que tú y yo merecíamos por nuestro pecado. Pero Cristo la tomó sobre sí. Por eso que cuando nosotros vemos desde Romanos 1:18, que dice, ha dicho que la ira de Dios se revela contra toda injusticia, ¿cierto? Dios es santo
el pecado provoca su justa indignación y Dios está irado con el impío todos los días, todo lo que gritan los salmos, las escrituras. Pero Cristo, y aquí está el punto, Cristo se colocó en nuestro lugar y absorbió esa ira en la cruz para que ahora nosotros, hermanos, bella y bendita realidad, podamos ser perdonados y aceptados por Dios. Entonces, lo que salva al pecador no es la fe misma, como ya venimos argumentando, no es esa fe misma, sino que la causa de esa fe, y quien salva, solo Jesús, solamente Cristo. La fe es un simple, repito, un medio, un instrumento por el cual más bien nos aferramos a Él. Es como una persona se está ahogando y viene alguien y le lanza la soga para rescatarla. Él no se va quedando contemplando la soga. Gracias, besando la soga allí. La soga nos salva por sí sola. Quien salva es la persona que está del otro lado, que la está sosteniendo la soga, la cuerda. Así también quien salva verdaderamente es Cristo y no la fe. Por eso, después de mostrar ahora el cuadro oscuro del pecado humano, no hay justo ni aún no todavía, Pablo anuncia una gloriosa esperanza, repito, pero ahora, después que Dios había revelado su ira en ese capítulo 1, ahora Dios ha revelado su justicia, no para todos aquellos que trabajan para ganarla, sino para aquellos que renuncian a ese sucio currículo injusto y solo confían y creen en Cristo a través de la fe, hermano, solo Jesús. Pero surge la pregunta, ¿y por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué tenía que ser así? Que esa justicia se reciba solo por la fe, sin las obras de la ley. Y la respuesta está en la primera parte la última parte del 22 y en el 23, parte del 23. Dice, porque no hay distinción, no hay diferencia. ¿Y por qué no hay diferencia? Dice el verso 23, por cuanto todos, esa palabra, todos, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como decía el hermano. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Si la justicia se alcanzara por el cumplimiento de la ley, nadie se salva. Parafraseando esto, nadie se salva, nadie se salvaría, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo utiliza dos frases, por cuanto todos pecaron y están destituidos, como dice las Américas, la Biblia, esa versión, o no alcanzan la gloria de Dios. ¿Cómo describe Pablo el pecado en Romanos 1? Precisamente ellos cambiaron esa gloria de Dios por las cosas incorruptibles. No alcanzan la gloria de Dios, entonces significa que el ser humano por naturaleza, y esa naturaleza caída y de manera injusta, no desea la gloria de Dios, la rechaza, la esquiva, la cambia. Esa es la esencia del pecado. Por eso no hay diferencia, porque todo ser humano, judío, gentil, moralista, pagano, religioso, legalista, todos le han dado la espalda a la gloria de Dios. Y a eso es la que la Biblia llama pecado. Así que, ¿por qué entonces tiene que ser que esa justicia tiene que alcanzarse por medio de la fe? No en mi obra, sino en la obra de Dios que ha hecho en Cristo. Porque no hay diferencia, dice allí, no hay diferencia. Todos pecaron, todos han cambiado la gloria de Dios y esa es la razón por la cual todos necesitamos de la misma justicia, la justicia de Dios que Dios da, no para que el que trabaja, sino para que el que cree en Él, que justifica al impío. Amigo, puede ser que tú te consideres que tú estás allá arriba en lo más alto de tus obras, en el Pico Bolívar, por allá, en tu religiosidad, en lo más alto. O puede también que la otra persona, el otro contraste, esté en lo más bajo, esté allí en lo más bajo, el fondo de una mina, porque es el peor de todos los pecadores. Pero al final, oye esto, no hay diferencia. ¿Por qué? Todos pecaron. Aquel y el otro también. Desde el pastor más hipócrita
el pastor más hipócrita hasta la prostituta más degradada. No hay diferencia. Todos pecaron. Todos pecaron y por eso la justicia de Dios se alcanza por la sola fe, sin las obras de la ley. Es una noticia gloriosa para el pecador más degradado, es la noticia más gloriosa, pero también ofensiva para el religioso moralista que se cree que tiene un lugar asegurado en el cielo por la manera que ha vivido. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, el resultado ahora de esa justicia revelada. Ya hemos visto que Dios en su gracia, ¿verdad?, ha revelado esa justicia, que el injusto necesita para ser aceptado por Dios, pero solamente la recibe no porque trabaja para ganarla, sino que él descansa en lo que Dios ha trabajado o ha hecho por esa causa que es Cristo. Pero aquí viene la pregunta ahora, ¿y cuándo esa justicia se recibe? ¿Cuándo? O sea, ¿cuál es el resultado en nuestra vida de eso? Acompáñenme al verso 24. Siendo justificados. Párate ahí. Siendo justificados. Esto puede ser básicamente el resultado de lo que hemos visto, ¿verdad? De lo anterior, o es el resultado. Es decir, una vez que yo le digo a Dios, dame Dios porque yo no tengo nada. Si no, Dios dice, toma y me da esa justicia por medio de la fe. El resultado es esto. ¿Cuál es el resultado? Justificados delante de Él. Pero la pregunta es, ¿qué es justificar? Otra pregunta. La palabra justificar significa, es una palabra legal, significa literalmente declarar que alguien es justo o inocente. Justo o inocente. ¿Cómo? La buena noticia del Evangelio es esta, que independientemente de todas tus injusticias pasadas, si tú has decidido renunciar a tu propia justicia, a tu propio mérito, si tú has decidido dejar de obrar para ganarte el cielo y has decidido depender de la misericordia de Dios en Cristo, Dios te da esa justicia y tú recibes esa justicia. Significa que Dios te declara inocente. ¿Pero cómo? Como si yo nunca hubiese roto un plato, pues hubiese pecado. No importa cuál haya sido tu currículo pasado. No importa. La justicia de Dios significa que Él toma ese currículo viejo, lo rompe en 1000 pedazos, lo despedaza y te da uno nuevo, el currículo de Dios. La justicia de Dios por la cual tú eres declarado justo, inocente en su presencia. Y este es el misterio, ¿verdad? Aquí está el gran misterio del Evangelio. Que el que nunca pecó, Cristo, el que nunca pecó, Dios lo trató como pecador, para que nosotros, los que sí pecamos, hemos pecado, fuésemos tratados como si nunca hubiésemos hecho nada, nunca hubiésemos pecado. Esto es el misterio del Evangelio. Pienso esto y uno medita día y noche. Hermanos, la justificación es una moneda también, aquí quiero este punto, una moneda de dos caras. Por un lado de la cara tenemos la cancelación de nuestras injusticias pasadas. Dice Romanos 4, 7, 8. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no toma en cuenta. La justificación entonces tiene la primera cara que le vamos a llamar como perdón, que consiste en que Dios toma nuestros pecados pasados y los cancela todos. Pero queda allí. Tenemos el perdón, pero la otra cara y otra cara de la justificación no solamente es cuando Dios cancela mis injusticias. Imagínense si no hubiese dejado hasta ahí. Bueno, te perdono y ya, listo. Es que Él me da ahora una justicia. Y no es cualquier justicia, es la justicia perfecta de su mismo Hijo. Él me deja en positivo.
Romanos 4:6 dice, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. O sea, Dios no solamente cancela tus pecados pasados, Dios no solamente cancela tus injusticias, es que Él te da una justicia. Imagínense yo con una deuda de cachea de $1,000. Viene el hermano Mario y bueno, y me dice, bueno, hermano, yo te pago esa deuda y ya quedé en cero. Pero en Dios no es así. Dios nos deja a nosotros saldo positivo, no nos deja en cero, saldo positivo. Cristo no te deja en cero, hermano. Dios te declara justo también porque Él te da la justicia de su Hijo, la justicia de Dios por medio de la fe en su Hijo. Amén. Así que la salvación no es solamente perdón. La salvación también es vestirnos de esa justicia de Dios. Y eso nos lleva al último punto. Ahora veamos el propósito de revelar la justicia. ¿Para qué Dios lo ha hecho así? ¿Cuál ha sido su propósito de esto? Romanos 3:25-26 dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Dios ha hecho todo esto de esta manera, ¿para qué? Para exaltar y poner en alto la gloria tanto de su justicia como de su gracia y misericordia. Todo lo que Dios ha hecho en Cristo a través de la fe, lo ha hecho así para, en primer lugar, exaltar la gloria de su justicia. Pero alguien puede decir, hay un problema aquí. La Biblia enseña, por ejemplo, en Proverbios 17:15, que si hay algo que Dios aborrece es cuando un juez declara, ¿verdad?, un inocente culpable. Alguien puede decirme aquí eso, lo leyó. Y nosotros también creo que aborrecemos ese acto cuando, ¿verdad?, un juez, alguien que es inocente, es culpable, lo pone como inocente. O sea, nosotros aborrecemos ese acto. Pero la pregunta entonces es, ¿cómo es que Dios se ve en el dilema este? ¿Cómo Él resuelve el dilema de justificar o declarar inocente a un impío que merece la condenación? Y Romanos 4:5 también dice que Dios justifica al malvado. ¿Cómo es eso? O la pregunta más bien, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios puede declarar inocente al malvado y seguir siendo justo? Y la respuesta está: Jesucristo. Jesucristo. Cristo es la respuesta porque Dios lo puso a Él, como dijimos, como propiciación. Hermanos, en otras palabras, el castigo que nosotros teníamos que tener nosotros heredado por haber pecado, Él, hablando de Cristo, lo cargó en sus hombros en lugar nuestro. Ahí está. Ese es el dilema. Y dice, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Ejemplo, pongamos ejemplo, ¿qué hizo Dios con el pecado de David? ¿Qué pasó con esos pecados, por ejemplo? Y eso es lo que hace Dios contigo. Lo que hizo con David, la respuesta está en que 1000 años después Cristo vino como el representante legal de David. Cristo fue el representante legal de David y 1000 años después estaba pagando Cristo en la cruz del Calvario la deuda que había dejado David. David dejó una deuda y en el nuevo pacto vino, en el glorioso bendito nuevo pacto vino Cristo y saldó esa deuda de él. Muchos lo llaman ese retroactivo. Señores, o sea, Dios agarra prestado del mismo. Dios agarra prestado de él mismo. ¿Por qué? Porque pagó la deuda de David cuando todavía los fondos no habían salido. Y se hizo en el nuevo pacto. Los fondos llegaron 1000 años después cuando Cristo dijo, tetelestai, consumado es, pago está. Amén.
Qué gloriosa verdad. Cuando Cristo dijo, consumado es, estaba pagando la deuda. El dinero entra dentro de 1000 años. Y allí estaba Cristo soportando la ira de Dios, diciendo, Eli, Eli, Sabatani, ¿por qué me has abandonado? Para no abandonarte a ti, David. Aunque andes en valle, ni en la muerte, mis hermanos, aunque andes en valle de sombras de muerte, yo estaré contigo, nunca te voy a abandonar. Y Cristo fue abandonado por ti y por mí. Dios siempre castiga el pecado, tenía que hacerlo. Pero si tú estás en Cristo, esta mañana, Cristo fue castigado en tu lugar. De modo que Dios no se ha hecho la vista gorda con el pecado. Dios no puede, Él es santo y castigó el pecado en su Hijo. Para los que creen. Y algo más, lo ha hecho así para demostrar la gloria de su gracia. No solamente de su justicia, sino su gracia. Porque como dice el verso 26, terminando, a fin de que Él sea justo y sea también el que justifica al que tiene la fe en Cristo. Mis hermanos, alguien decía en la cruz del Calvario, la justicia y la gracia se besaron en un solo acto de amor. Se encontró la justicia y la gracia. La justicia, por un lado, fue satisfecha y la gracia de Dios fue derramada sobre el impío que no lo merecía, para que el malvado que decide renunciar a su justicia y así decida correr con las manos vacías a la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Así que Dios se toma muy en serio su gloria. Amén. Terminamos una conclusión y unas aplicaciones. Dios ha provisto un don, un regalo. Ese regalo se llama la justicia de Dios. Eso Él lo ofrece al injusto, para que el injusto, no tratando de ganársela, sino abriendo sus manos y recibiéndola por la fe, sea justificado delante de Dios. Y también declarado inocente, y así poder tener acceso a la presencia de Dios. Amigo, tú que estás aquí, que no eres cristiano, no desperdicies este regalo. No hay otra forma de llegar a Dios, no hay otro nombre para llegar a Dios. Renuncia a tu currículo inmundo, suéltalo y ven con las manos vacías y dile, Dios, dame tu justicia porque yo no tengo ninguna. Y Dios justifica al impío que cree en Jesús. Y tú, amado hermano, tú tienes aquí el arma más poderosa o la más protección, grande protección contra las acusaciones del maligno. El mundo y tu corazón te van a estar recordando tu pecado en la cara, te lo va a estar recordando cada rato y seguro en ese momento vas a luchar con sentimientos de culpa. Ese es el momento que tú debes decir, pero Dios, ahora, dile, pero ahora, a pesar de mis pecados, Cristo cargó con mis injusticias. Cristo me vistió de su justicia y yo le creo a Dios. Porque Dios revela a Cristo la justicia que salva al pecador que cree y no confía en su propia justicia. Haz como decía alguien, hermano, y me gusta esto. Un día, cada vez que me recuerden el pecado en la cara, haz esto. Le dice, espérate tantito, ¿no? Ahora vengo, déjame ir a la cruz a buscar la factura. Espera para ir a la cruz a buscar la factura cada vez que te recuerden tu pecado. Y si él la busca, sabe lo que va a encontrar en esa factura. Pago está, consumado es. Cristo pagó por él y pagó por ti si tú has creído en él. Así que sea cual sea el pecado, dile al enemigo, dile al mundo acusador, soy un pecador justificado por la gracia bendita de Dios. A Dios sea la gloria. Amén.